Impresionante. Y lo más impresionante es, buen día, soy su servidor y amigo el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Y les doy la bienvenida al devocional de la zona para este día, lunes 15 de mayo del año 2023. Si estamos vivos, vivamos. Feliz Día del Maestro. Felicidades a todos aquellos que desempeñan una labor docente, ya sea en las aulas de una escuela o fuera de ella, porque no solo se enseña cuando uno está al frente de una clase. Así que felicidades a todos los maestros. Bien, vamos al asunto que nos corresponde hoy ver en la palabra de Dios. Impresionante. Y lo más impresionante es, oremos y veamos esto. Señor, gracias por la bendición de acercarnos a ti cada día y ser recibidos por ti. Es grandioso, Señor. Permítenos aprovechar muy bien lo que nos dices, que lo llevemos a la práctica, que tú estés contento, feliz de que tienes hijos obedientes. Te lo pido en Cristo y te doy gracias por ayudarnos para lograrlo. Amén. Amén. Voy a leer en la Biblia, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, varios versículos seguidos del 18 al 36. Pero va a ver usted que esto es impresionante. Recuerda en el último devocional que fue el que vimos el día sábado por un error mío, les pido una disculpa, no se transmitió el domingo 14. Yo pensé que sí lo había mandado y no fue así. Entonces les pido una disculpa, pero continuemos. Dice la Biblia así. Luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe. Hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz cuando en su infidelidad cerró el templo. Ahora están delante del altar del Señor purificados y listos para su uso. Temprano, a la mañana siguiente, temprano, a la mañana siguiente, el rey Ezequías reunió a los funcionarios de la ciudad y fue al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros y 7 corderos como ofrenda quemada junto con 7 chivos como ofrenda por el pecado, por el reino, por el templo y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales en el altar del Señor. Así que después de matar los toros, los sacerdotes tomaron la sangre y la rodearon sobre el altar. A continuación mataron a los carneros y rociaron la sangre sobre el altar y por último hicieron lo mismo con los corderos. Después llevaron los chivos para la ofrenda por el pecado ante el rey y ante la asamblea, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. El rey había ordenado expresamente que esta ofrenda quemada, así como la ofrenda por el pecado, se hicieran por todo Israel. Luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey y del profeta Natán. Después los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior de Israel. Toda la asamblea adoró al Señor mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban, hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Luego Ezequías exclamó: ahora que ustedes se han consagrado al Señor,
traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias al templo del Señor. Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los que tenían el corazón dispuesto llevaron también ofrendas quemadas. El pueblo llevó al Señor 70 toros, 100 carneros, 200 corderos para las ofrendas quemadas. También llevaron 600 cabezas de ganado y 3000 ovejas y cabras como ofrendas sagradas. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron hasta terminar el trabajo y hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Hubo abundancia de ofrendas quemadas junto con las ofrendas líquidas habituales y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. Así que se restituyó el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. Impresionante. A mí, esto es impresionante, este culto a Dios. Fue un culto. Era el culto para celebrar que el templo se había vuelto a abrir, que se había preparado todo para que se reinstalara el culto al Señor. Impresionante, ¿no le impresiona tantas ofrendas que trajeron al Señor? Así era el culto judío, sacrificios, holocaustos, y habían traído tantos animales para ser sacrificados delante del Señor. Impresionante. El culto, las alabanzas, el sonido debe haber sido impresionante. Las trompetas y los instrumentos y el coro que cantaba y todo el pueblo alabando a Dios, siendo dirigido por aquel coro, los salmos que habían escrito David y Asaf, y el rey ahí presente con todos sus gobernantes y todo el pueblo. Tanto era el sacrificio que habían traído los habitantes de Judá, que no había suficientes sacerdotes para llevar a cabo los sacrificios necesarios. Entonces sus hermanos, los levitas, se pusieron a ayudarles. Y, oiga, había sacerdotes que no se habían purificado, han de haber dicho, nah, van a venir poquitos. Y vinieron tantos que no les alcanzaban las manos, y los levitas les tuvieron que ayudar, porque los levitas sí se habían preparado para servir al Señor aquel día. Impresionante aquello. Dice, cierra esta lectura de la Biblia diciendo que Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado con tanta rapidez. Impresionante. Yo encuentro aquí, queridos hermanos y amigos, al menos 7 aspectos que hicieron de este culto algo así impresionante. La dedicación. Limpiaron los levitas, los sacerdotes, limpiaron el templo, purificaron los utensilios. El cuidado, hubo en esa dedicación se ve cuidado, porque recuperaron instrumentos que el rey Acaz en su idolatría, ya yo creo tirado a la basura. Esto no sirve. Y ellos los recuperaron, los limpiaron, los purificaron. Dedicación, entrega, en tiempo, en esfuerzo, gozo. Por todo este pasaje vemos gozo, alegrándose en el Señor, abundancia, dieron a manos llenas. Estamos volviendo a alabar al Señor, Rey del universo. Abundancia, obediencia. El rey dijo que se celebra este culto por todo Israel y por todo Judá, y todo el pueblo vino y le entregó alabanza al Señor. Trabajo en equipo, cada quien hizo lo que le correspondía, y cuando faltaron manos en una actividad, no faltaron los voluntarios para ayudar. Yo te ayudo. Y rapidez. Se alegraron que se había hecho con rapidez, temprano en la mañana. Luego al otro día, temprano en la mañana. Presteza, rapidez. Impresionante. Pero lo más impresionante es que tú y yo también lo podemos hacer. Deberíamos hacerlo así. Seguimos, por gracia de Dios, rindiéndole culto al Dios del universo. Lo más impresionante es que lo deberíamos hacer, lo podemos hacer, y por eso lo deberíamos hacer cada día y cada mañana en nuestra casa, y los días de nuestra reunión, reunirnos así con todos estos
elementos que mencioné hace un momento: dedicación, entrega, gozo, abundancia, obediencia, trabajo en equipo, rapidez. Eso es lo más impresionante, que no se quede en la narración preciosa del pasado, sino que tú y yo podemos llevarlo a cabo hoy también. Hagámoslo, y que nuestra adoración al Señor, nuestro culto al Señor, por su gracia, por su intervención en nuestra vida, sea impresionante. Ven, Señor, gracias por el mensaje que nos das y por lo impresionante, lo más impresionante de todo, que también nosotros podemos hacerlo. Señor, te pido que el pueblo de la zona así te adore, en Jalaclaco, en Fuego Nuevo, la Ciudad de México, en Guadalajara, y donde quiera que levantes tú una congregación de esta iglesia, de este movimiento de hacer discípulos tuyos, que sea impresionante para tu gloria. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si esto ha sido de bendición para ustedes, los espero por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para ustedes, compártanlo, por favor. Denle like a nuestras transmisiones. Y si se lo comparten a alguien, anímenlo a que se suscriba a nuestros canales de comunicación, nuestro canal de YouTube, nuestro muro de Facebook. Y que Dios nos siga permitiendo elevar nuestro compromiso de adoración a Él hasta que sea impresionante. Dios les bendiga.